palabra de Jehová es muy viva y eficaz, pues penetra hasta los huesos y hace el alma. Tan potente espada es que escudriña mi pensar y en ella encuentro el pan espiritual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, presentada a ustedes todos los domingos a las 7 de la noche por el Ministerio Correos para el Alma. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el ministro y educador cristiano, José Raúl Ortiz. Escuela Bíblica Virtual. La paz del Señor sea con todos ustedes en esta preciosa noche. Qué bueno estar nuevamente con ustedes y ustedes con nosotros en esta noche del Señor para continuar con nuestras clases de la Escuela Bíblica Virtual. En esta noche esperamos que tener una celebración de el libro que nos ha guiado hasta Dios, o sea, la Biblia. Hemos invitado a todos los hermanos para que se gocen con nosotros y celebremos que tenemos la palabra de Dios. Qué bueno que ya hay muchos de ustedes que están con nosotros conectándose a la transmisión en esta noche. Tenemos una celebración especial. Miren cómo yo vine hoy, celebrando la Biblia, celebrando que tenemos la palabra de Dios. Y muchos de ustedes nos han escrito, nos han enviado sus fotos como les pedimos, así que a mitad de la clase o al final vamos a estar viendo a los hermanos que nos enviaron sus fotos, que están preciosas. La palabra del Señor merece ser celebrada en nuestras vidas, porque es la palabra que nos guió y nos ha guiado hasta la verdad de Dios. Así que si tienes, como sé que la tienes, una Biblia en tu casa o más de una, sabes que tienes la verdad de Dios en tus manos. Tienes el mensaje que nos ha libertado y nos ha sacado a la vida eterna. Así que saludo a los hermanos que están ya conectándose con nosotros. Esperamos que en esta noche puedan gozarse con nosotros y tenemos una sorpresa, bendición para cada uno de ustedes, así que no se nos retiren porque vamos a estar llevándoles a ustedes un bello video para que ayudemos a celebrar esta noche el día de la Biblia o la noche de la Biblia. Saludos a Ángel Rivera Arroyo. Dios te bendiga, Ángel, el primo. Dios te bendiga. Saludos a mi cuñada Nancy Castro desde Miami. Saludos, Nancy. El pastor Pablo Junior Minguela desde Titusville, Florida. El otro domingo lo dije un poquito, pero hoy ya lo he corregido. Estoy también saludando de manera especial a Lina Aldonado. Dios le bendiga. Bendiciones. Está también nuestra hermana Neisa González. Saludos a Junior Sáenz, tu esposo. Saludos, Neisa. Qué bueno tenerles aquí en la Escuela Bíblica Virtual. Saludo a la hermana Lilian Valdés y a su esposo Steve Straychek. Saludos allá desde Chicago, la ciudad de los vientos, así que los saludamos en el nombre del Señor. Está con nosotros también la hermana Zaida Román del barrio Cantito de Manatí. Saludos, la hermana Zaida Román, también a su hijo Luis Cruz. Saludos a Luis, Dios te bendiga, Luis. Saludos al hermano Araminto Cruz, el esposo de la hermana Zaida. Amén. Está nuestro hermano Pastor Ignacio Ortiz. Dios te bendiga, Ignacio, desde Comerío. Amén.
nos está pidiendo que saludemos a su madre María Rivera Costa, que cumple 77 años. Así que muchas felicidades, hermana María. Espero que los hermanos le envíen saludos de cumpleaños a la mamá del pastor, nuestro hermano Ignacio Ortiz, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía de Comerío. Qué bueno. Amén. Bendito el nombre del Señor. Isabel Miranda, Dios le bendiga, hermana Isabel. Qué bueno tenerla en la escuela bíblica desde Crestview en la Florida. Dios le bendiga. Está por ahí también la hermana Magdalena Sepúlveda. Amén. Dios le bendiga, hermanas. Dios le bendiga y saludos en el nombre del Señor. Saluda a Juan Luis Díaz. Dios te bendiga, Juan Luis. Saluda a tu esposa, al hermano Guillermo Yantín. Dios me los bendiga. Así que ya está ahí el primer saludo para la hermana María, que cumple años. Oiga, qué bendición, 77 años. Bendito el nombre del Señor, que cumple la mamá de nuestro hermano Ignacio Ortiz. Qué bueno, han llegado algunos hermanos hasta la escuela bíblica virtual y estamos esperando que más hermanos se vayan conectando en esta noche para tener esta clase de hoy. A mí que les digo, hermanos, que el Señor ha sido bueno con todos nosotros y estamos esperanzados en que esta noche sea una noche especial, celebrando el día o la noche de la Biblia. Así que todos ustedes ahí preparados con sus Biblias. Saludo a mi nieta, Cari Santiago, que ya está en la sintonía. Saludo a su esposo, a Gustavo Meltz. Saludos allá en Río Piedras. Brenda Santiago, mi hija, está también en la sintonía. El hermano Héctor Marrero, Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que están con nosotros. Así que hay felicitaciones para la mamá de nuestro hermano Ignacio. Amén. Desde Morovis está la hermana Carmencita Rodríguez, mi cuñada desde Morovis. Así que saludos a todos los hermanos que ya están con nosotros. Está también mi hermano Rafa Ortiz. Le dejé una notita a mi hermano Rafa, a ver si la puede leer, y me dice si la leyó. Se la envié por Messenger. Amén. Así que saludo a todos los hermanos, esperando que podamos gozarnos en esta noche. Tenemos varias sorpresas y vamos a tener un video que hemos hecho primero para celebrar este día y esta celebración de la Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos también la mención de los hermanos que nos enviaron su retrato con la Biblia en la mano. Así que tenemos algunos retratos que lo vamos a estar mostrando al final de la clase, porque a mitad de la clase vamos a tener un video que hemos nuestro director técnico, mi hijo José Raúl Ortiz Torres, ha montado un video con la lectura de un salmo que le quedó muy hermoso. Así que espero que ustedes no se lo pierdan. Lo vamos a tener a la mitad de la clase, y si a ustedes les gusta, pues lo repetiremos al final. Así que los hermanos que han estado con nosotros los hemos mencionado. Los hermanos que siguen llegando los estaremos mencionando al final. Bueno, queremos hablar hoy específicamente sobre realmente el tema que tenemos hoy, que es la Biblia. Ese libro maravilloso. Amén. Y el tema que le hemos puesto a la conversación que vamos a tener esta noche es datos sobre el qué, el cómo y el cuándo de la Biblia. Hay unos datos que debemos saber o que debemos recordar. Yo sé que muchos de ustedes saben estos datos que vamos a mencionar, ya que estamos celebrando el mes de la Biblia, pero es importante que los repasemos, aunque los hayamos escuchado muchas veces. Es bueno repasar estas verdades de la palabra del Señor. Los hermanos que ya están con nosotros,
le saludamos de manera especial. Saluda a mi cuñada Abigail Torres desde Santa Isabel, y también a nuestro hermano Jacob Cintrón allá en Texas. Saludos, Jacobo, bendiga a tu familia. Así que le saludamos en el nombre del Señor. Como les dije, el tema que vamos a estar tocando hoy, datos sobre el qué, el cómo y el cuándo de la Biblia. Datos que todo cristiano debe saber y debe recordar. Lo primero que nos interesa que nosotros recordemos y entendamos es que el significado correcto de lo que es la Biblia es que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la definición quizás la más exacta, ¿verdad? De manera sencilla, que la Biblia es la palabra de Dios. En la Biblia tenemos nosotros mensajes escritos de los profetas, de Jesús, de los apóstoles, que aunque escribieron en distintas épocas, una de las cosas interesantes cuando comunican la palabra de Dios es que no se contradijeron, a pesar de que entre algunos de ellos hay siglos de diferencias del tiempo en que vivieron, y aún así, aunque quizás algunos esperarían algún tipo de contradicción, no fue así, porque la palabra de Dios es inspiración divina, y los escritores de la Biblia escribieron siendo inspirados, movidos por el Espíritu Santo. Así que, aunque el Señor utilizó seres humanos, esos seres humanos no escribieron lo primero que les vino a la mente, sino que Dios, como tiene un proyecto grande, mucho más grande que todos nosotros, dirigió, amén, el acto y el proceso de la escritura. Por eso es que estamos tan seguros y confiamos en esa palabra, porque fue inspirada por Dios y porque sus escritores no se contradijeron en ningún momento, y toda la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene una concordancia, una unidad, que es milagroso que haya ocurrido esto dirigido por el Señor. Es interesante porque la Biblia está dividida en dos secciones, dos grandes secciones, como todos sabemos. En la primera parte, la primera mitad de nuestras Biblias está el Antiguo Testamento. En la segunda parte de nuestras Biblias está el Nuevo Testamento. Amén. De manera que la palabra testamento, ¿verdad?, ya que le llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la palabra testamento está ligada muy estrechamente a la palabra testamentum, que es en latín. Obviamente la palabra ya nos da un sentido, ¿verdad? Pero a su vez la palabra viene del hebreo berit, B-E-R-I-T, que quiere decir pacto o alianza. Fíjense cómo esto de Antiguo y Nuevo Testamento está entrelazado con las palabras que en el idioma original, por ejemplo, en el griego, en el hebreo berit, ¿verdad?, que quiere decir pacto o alianza, y en el griego diateke. No sé si lo pronuncié como es el griego, pero así se lee, diateke, que quiere decir última disposición o la última voluntad. Fíjense que las ideas están ligadas. El Antiguo Testamento es la última voluntad de Dios en relación al pacto que hizo con el pueblo de Israel. Ustedes saben que este pacto fue a través de Moisés, allá en el monte de Sinaí, y el pacto fue escrito primeramente en tablas de piedra. Todos recordamos ese evento, ¿verdad?, esa escena cuando Moisés recibe de parte de Dios
partes de lo que más tarde fue y se consideró la ley, o sea, los 10 mandamientos. Así las cosas, el nuevo pacto o la nueva alianza que se da, que es más completo y que se estableció por la sangre de Cristo, es entonces el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. De manera que Dios es un Dios que hace pactos con la gente, y hace pactos porque los pactos, una vez se firman, son la voluntad expresa de la persona que hace el pacto. Nosotros confiamos en la palabra de Dios porque es un pacto que ha hecho con nosotros. Y como no había nadie más por quien jurar, Dios juró por sí mismo. Estos pactos tienen la firma clara y precisa de Dios. Amén. Dios se comprometió con Israel a bendecir al pueblo, a guiarlo. Y también Dios a través de Jesucristo se ha comprometido con nosotros. ¿Sabías que Dios está comprometido contigo a través de Jesucristo por medio del sacrificio que realizó en la cruz? Allí está grabado el compromiso de Dios con cada uno de nosotros. Así que eso está escrito en la palabra, tanto en la parte del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y es importante porque ese segundo pacto, el nuevo pacto, está firmado y garantizado por la sangre de Jesucristo. De manera que no hay posibilidad de dar para atrás, porque esa es la palabra de Dios, el compromiso de Dios. Así que, hermanos, cuando tienes en tus manos la Biblia, tienes un compromiso de Dios firmado con la sangre de Jesucristo. Pero es importante reconocer en todo esto que estamos hablando que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. De manera que para entender completamente el Nuevo Testamento es bueno leer y estudiar el Antiguo Testamento. Y la razón es sencilla. El Antiguo Testamento señala y anuncia lo que va a pasar en el Nuevo. De manera que cuando lees el Nuevo, tienes que referirte entonces al Antiguo Testamento para ver lo que está escrito allí, que se cumple en el Nuevo. Bendito el nombre del Señor. En todo el Antiguo Testamento se encuentran referencias a lo que pasó en el Nuevo Testamento, pero también se encuentran alusiones a un Mesías. El Antiguo Testamento anuncia a un Mesías, un Salvador que vendría, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso es lo importante de estudiar la palabra del Señor, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y esas partes que muchos cristianos encuentran enzorrosas, dicen algunos, como lo es Levítico, Número, Deuteronomio, tienen su importancia, porque allí se señalan cosas que las vamos a ver más claramente en el Nuevo Testamento. Y yo les preguntaría a todos los que me están viendo en esta noche, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? No me lo digan. Pero pregúnteselo usted mismo. Tanto Jesús, mire qué interesante, tanto Jesús como los apóstoles utilizaron el Antiguo Testamento. Esa era la escritura que ellos tenían. Amén. Y ese Antiguo Testamento lo utilizaron tanto Jesús como los apóstoles para predicar y para enseñar. Lo que quiere decir que este Antiguo Testamento tiene la genuina firma de Dios y de la revelación de Dios. Cuando Jesucristo hace alusión al Antiguo Testamento,
De manera que cuando Jesús y los apóstoles usan el Antiguo Testamento, le están atribuyendo que era genuinamente palabra de Dios, palabra inspirada de Dios. Así que, y esto lo sabemos porque cuando leemos los evangelios, cuando leemos las predicaciones y las enseñanzas de Jesús, Jesús mencionó muchos de los personajes importantes del Antiguo Testamento. Entre ellos sabemos que Jesús mencionó a Noé. Oiga, tan antiguo como Noé. Mencionó a Abraham, entre otros. Mencionó a Jacob, mencionó a Isaías, mencionó a Daniel. Y ustedes saben a quién más mencionó, que mucha gente duda de esa escritura, a Jonás. El Señor mencionó el escrito de Jonás, entre otros. Lo que quiere decir que esto le da validez al Antiguo Testamento como también palabra inspirada de Dios. Hoy estamos tocando, hermanos, algunos datos, como dice el tema. Muchos datos ustedes los recuerdan, otros quizás ustedes no los recuerden, pero queremos en esta celebración de esta noche, celebrando la Biblia como la palabra de Dios, y queremos que usted allá en su hogar esté contento, porque usted tiene en sus manos un libro que es la palabra de Dios. Amén. Otro dato que debemos tener claros, y yo sé que ustedes lo tienen, es que en las Biblias que usamos nosotros los evangélicos, los protestantes, nuestras Biblias, el Antiguo Testamento consta de 39 libros. Cuando usted abre su Biblia, en las primeras páginas donde está el contenido o el índice, usted va a encontrar que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y cuando se fija en el índice o en el contenido del Nuevo Testamento, encuentra que tiene 27 libros. Así que 39 más 27 da un total de 66 libros. Así que la Biblia se compone de libros pequeños, pero al estar juntos en una sola carpeta, entonces le llamamos la Biblia, porque Biblia viene de la palabra biblos, que son libros que están incluidos ahí en su Biblia. Y cuando nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, lo que queremos decir es que a través de esa palabra Dios habla, y que habla para que lo escuchemos. Ninguna palabra de las que Dios ha pronunciado o ha inspirado a los escritores bíblicos para escribirla, ninguna pasará. Bien lo dice la Escritura, ni una tilde ni una jota se quedará sin cumplir, lo dijo el Señor. Así que cuando Dios habla, uno de los cargos que tendrán la gente que no han escuchado la palabra del Señor en el día que se enfrenten al juicio de Dios es que no escucharon, no quisieron escuchar la palabra de Dios. Y ese es un cargo que decidirá muchas cosas, porque es el que escucha, el que da atención a la palabra de Dios, tiene que responder de alguna manera para que Dios lo tome en cuenta. Y es interesante porque Dios en la palabra, en la Biblia, se expresa en toda la historia humana, empezando en el Génesis, desde la creación del mundo. Dios ha hablado hasta el fin de los tiempos, o sea, hasta Apocalipsis. Fíjense que la intención de Dios es dejar claro en la mente de la humanidad quién es Él, cuál es su propósito y por qué ha tenido misericordia de nosotros en Jesucristo. De manera que cuando leemos la Escritura, tenemos un panorama desde la creación de todo, del universo, de la gente, de la tierra, de los astros, del mar. Un testimonio que es directamente de Dios, su plan,
sus propósitos. Por eso es que nadie tendrá excusa. Porque aún, dice el Salmo, que todo lo que Dios creó, la naturaleza, habla de que el Creador fue un ser inteligente, poderoso y que se llama Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El hombre está por ahí envuelto buscando, por allá arriba, buscando. Y lo que él necesita encontrar no está tan lejos, está más cerca. Amén. Y la Biblia dice que hay sobre 40 escritores. Esos 66 libros, ella incluye un total, esa escritura incluye un total de 40 autores y un poco más de 1500 años de historia. Eso es lo que incluye la Biblia. Otra cosa que debemos tener en mente y recordar, fíjense que hoy no estamos hablando de los textos en específico, hoy estamos hablando del libro completo, de qué debe significar para ti y para mí el libro que tiene y que es la palabra de Dios. Originalmente la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, en arameo y en griego. Son relacionados con nosotros los occidentales, son idiomas de naciones y pueblos que quedan en el otro lado del mundo. Por lo tanto, esa escritura de esos idiomas, es interesante que las personas que pueden aprender estos idiomas tienen una noción quizás un poco más clara de lo que cada palabra quiere decir para efectos de aquellas sociedades que hablaban esos idiomas. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero muy pocos de esos capítulos, como algunos capítulos de Esdras y otros pocos capítulos de Daniel, que fueron escritos en arameo. Estos son idiomas que son del cercano oriente, por ahí, ¿verdad? El hebreo y el arameo, que es un poquito más anterior, más antiguo, y que se piensa que era el idioma natural de Jesús. En el caso del Nuevo Testamento, todos ustedes saben que fue escrito en griego. Y el griego es una lengua que, a pesar de que el estilo de la escritura griega cuando se escribió el Nuevo Testamento ha cambiado un poco, pero básicamente es el idioma griego en el que se escribió el Antiguo Testamento. Así que todo el que estudia griego o el que estudia hebreo tiene una comprensión, porque cada palabra puede reconocer cuáles son los significados que puede tener, y así lo puede aplicar a la interpretación de nuestras Biblias en español. Pero esto de que por lo menos el Nuevo Testamento se escribiera en griego fue algo providencial de Dios, porque en el primer siglo el idioma que dominaba culturalmente y socialmente era el griego. Por lo tanto, esto ayudó a que la escritura, el Nuevo Testamento, se conociera en todos los lugares donde los apóstoles fueron a predicar, especialmente el apóstol Pablo. Y que Pablo también sabía griego. Y como la escritura se escribió en griego, esto facilitó, por algo yo pienso que providencial de Dios, esto ayudó a que entonces el evangelio se extendiera, porque casi todo el mundo hablaba griego y podía leer en griego. Amén. Y eso fue una gran bendición. Amén. Yo quiero hacer un alto aquí antes de continuar con la segunda parte, y yo quiero que producción se prepare para que como parte de la celebración de esta noche que estamos celebrando la Biblia, la palabra de Dios,
nosotros hemos preparado un video como parte de la celebración y también como un obsequio para todos ustedes que son nuestros hermanos que se conectan cada domingo en la Escuela Bíblica Virtual. Yo quiero que ustedes lo vean. Si a ustedes les gusta, lo vamos a repetir al final. Así que cuando producción esté listo, yo quiero decirles que ahí, en ese video nos aportaron, lo dice ahí, nos aportaron algunos hermanos que son miembros de esta o participantes de esta Escuela Bíblica Virtual, a lo cual se lo agradecemos al hermano Ignacio Ortiz y al hermano Guillermo Yantín. Ellos nos prestaron algunos de unos videitos que ellos tenían y mi hijo hizo este video para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Eso es hermoso, este video celebrando la Biblia en la lectura del Salmo 19 que leyó nuestro director técnico, mi hijo José Raúl Ortiz Torres. Así que esa creación, ¿verdad? Los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, da gloria a nuestro Dios. Aleluya. Bueno, si a ustedes les gustó, lo repetimos al final. Yo quiero reconocer que los hermanos que nos enviaron la asignación de esta semana son los siguientes: el hermano David Velázquez, queremos reconocerlo, la hermana Abigail Torres, la hermana Neisa González, el hermano Ignacio Ortiz y nuestro hermano Emilio Pavón. Estos hermanos enviaron la asignación muy bien. Había una pregunta bien interesante, ¿verdad? Que preguntaba si era cierto o era falso, y la contestación era falsa. Los hermanos la contestaron muy bien. Así que les saludo en el nombre del Señor. Y yo quiero aprovechar para llevar un saludo de felicitación a la iglesia Centro de Alabanza y Adoración Adonai en la urbanización El Rosario, los hermanos pastores, la hermana Noemí Nazario y su esposo, el hermano Ángel Rodríguez. La iglesia acaba de cumplir su 9º aniversario. Felicidades de parte de la Escuela Bíblica
Escuela Bíblica Virtual. Amén. Así que yo voy a seguir con la segunda parte de este bosquejo. Quiero decirles que al final estaremos presentando los hermanos que nos enviaron sus fotos con la Biblia en la mano. Oiga, habíamos pedido eso y muchos hermanos nos la enviaron, así que los vamos a estar viendo ya mismo. Y con el júbilo de la celebración les enseño esta Biblia que la compré en estos días, muy hermosa. Sobre todo tiene la letra un poquito más grande para ayudarnos. Y qué bueno cuando compramos una Biblia nueva, ¿verdad? Tenemos ese deseo de ver lo que contiene. Esta Biblia tiene muchos datos y muchas secciones importantes. De manera que con eso en mente vamos a continuar con nuestra clase en esta hora, en esta noche. Y les recuerdo que al final vamos a repetir el video y vamos a ver también los hermanos que nos enviaron sus fotos con su Biblia. Oiga, unas fotos hermosas. Sobre todo queremos seguir hablando sobre estos datos importantes sobre la Escritura. Los hermanos que nos han seguido conectando, yo lo estaré reconociendo cuando termine esta parte. Una cosa bien importante en reconocer, como estábamos hablando de la Biblia, y esto es bien importante para el entendimiento, ¿verdad?, de los textos y de los pasajes. Y es que los escritores bíblicos todos son y proceden del Oriente Medio o del cercano Medio Oriente. Esto quiere decir que estos autores son orientales y los orientales piensan, más que nosotros los occidentales, piensan y escriben en sentido figurado. Muchas de la escritura de estos escritores, tanto escritores que servían a Dios como escritores que no le servían a Dios, su estilo de escribir es un estilo que usa mucho el vocabulario y las ideas metafóricas, o sea, un lenguaje que es mucho figurado. Y figurado quiere decir que detrás de las palabras literales hay un mensaje simbólico que hay que saber interpretarlo y conectarlo a la verdad bíblica. Estos escritores utilizaban expresiones simbólicas que no podían ser entendidas, no pueden ser entendidas en su sentido literal, no se pueden entender como lo dice ahí, ¿verdad? Tienen un propósito de algo mucho más extendido, mucho más mental, ¿verdad? Y figurado. Gloria al Señor. Esto se refleja en algunos de los libros como que fueron escritos como en forma de poesía. En el caso de Job, el libro de Job, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros que utilizan mucho el lenguaje figurado. Cuando decimos figurado, lo que queremos decir es que hay un símbolo detrás de eso que han escrito literalmente, y que hay que tener cuidado cuando se quiere interpretar eso que escribieron. Amén. Por ejemplo, uno de los ejemplos, quizás uno de los ejemplos más sencillos que podamos recordarle es lo que dice en Isaías capítulo 5, verso 3, donde habla que Dios tiene una viña que la cercó y la despedregó, aludiendo a Israel. La viña del Señor en el Antiguo Testamento se refería al pueblo de Israel. Eso de que la cercó y la despedregó, lo que quiere decir es cómo Dios saca a este pueblo de Egipto, lo lleva a su tierra, lo cuida, lo protege, saca de sus alrededores aquellas naciones que lo que hacían era que los confundían e influenciaban para que dejaran a Dios, ¿verdad? Eso en esta noche no podemos mencionar todos esos
esas escrituras que hablan en sentido figurado, pero otra que encontramos en el Nuevo Testamento es aquella que dice el Señor y que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Aquella frase de Jesús que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Obviamente, cuando usted lee esa expresión, es una expresión que no se puede entender literalmente, sino que tiene un sentido espiritual, metafórico, simbólico, y hay que tener cuidado cuando se lee y cuando se estudia, cuando se trata de interpretar estos escritos. Quizás el caso más dramático es el libro de Apocalipsis. Apocalipsis sí que tiene mucho lenguaje figurado, detrás de aquella figura de la bestia, ¿verdad? El dragón. Ahí hay un simbolismo de realmente son personas. Cuando habla de Roma, ¿verdad?, se está refiriendo a algo que va a suceder en el futuro y no necesariamente de la ciudad en ese momento. Pero sobre todo estas expresiones simbólicas y que aparecen de esta manera, escritas en la palabra del Señor, escritas como símbolos, como alegorías, tienden a ser mejor comprendidas y permiten y dan un efecto que la mente entonces puede, la impactan tanto que despierta en nosotros la imaginación, ¿verdad?, para entender lo que el autor quiso decir a la hora de que él escribió, ¿verdad?, y que tiene la enseñanza que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos. Así que es impactante cuando estudiamos con detenimiento la forma en que se escribieron algunos textos, porque nos permiten abrir la mente para la comprensión de la verdad de Dios. Oiga, hay cientos y cientos de expresiones que son de manera metafóricas o simbólicas, porque está encerrado en ellas el mensaje que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Originalmente, mire qué interesante, la Biblia no estaba como la tenemos hoy, dividida en capítulos y versículos. En estos escritos anteriores eran unos escritos completos, no tenían signos, pero en algún momento desde el siglo XIII, para facilitar precisamente la lectura y el estudio, desde el siglo XIII se le añadieron y se construyeron, ¿verdad?, una serie de signos y de división por versículos y capítulos para que fuera fácil su lectura y su estudio. Amén. Y quiero terminar con el tema del canon. Muchas veces hemos escuchado, mire, los datos sobre la Biblia son extensos, ¿verdad? Que no podríamos en una noche hablar de todo lo que se puede decir sobre la Biblia, en el sentido de cómo se escribió y cómo nos llegó a nosotros. Pero hay cosas que las debemos conocer como creyentes que somos, o por lo menos recordarlas, porque muchas cosas de estas ustedes las saben. Quiero terminar con el tema del canon. ¿Qué es el canon? ¿Qué es un libro canónico? Muchas veces escuchamos en algunos estudios bíblicos que nos dicen cuándo fue que tal libro fue canonizado, cuándo fue admitido, porque el canon es una palabra que quiere decir una regla, una forma de medir, porque hubo un momento que habían tantos libros ¿verdad?, a disposición de la gente, que hablaban sobre los asuntos religiosos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que en un momento dado la iglesia tuvo que pasar los libros que tuvieran y que fueran
libros que se notara en ellos que eran inspirados, amén, que eran útiles para enseñar, inspirados divinamente, para que las congregaciones decidieran a cuáles de los libros, de los cientos de libros que habían escrito un poco antes de la llegada de Jesucristo y en esos primeros siglos después, había muchos libros a la disposición de la gente, de manera que hubo que hacer un proceso para determinar cuáles de esos libros eran aceptados, porque todo el mundo reconocía en ellos que eran libros inspirados divinamente. Este proceso duró siglos, ¿verdad? Quizás el Antiguo Testamento fue más fácil, porque esa escritura hebrea, siempre los líderes de Israel le dieron importancia y los aceptaron como libros inspirados. Pero el Nuevo Testamento duró un poco de más tiempo y dio un poquito más de trabajo, porque hubo muchas controversias, muchos estudios, muchas reuniones, y así fue como en un momento dado se estableció definitivamente cuáles eran los libros que la iglesia podía utilizar para enseñar y para predicar. Lo que quiere decir un libro canónico es un libro que pasó el proceso de revisión, de estudio, de lectura, para ser admitido como un libro propio de la iglesia, que revelaba la verdad de Dios, que era útil para enseñar y que no contenía errores ni contenía contradicciones. Amén. Las comunidades cristianas en los primeros siglos entonces se vieron obligadas a hacer este proceso. ¿Cuáles eran libros realmente inspirados, verdad? Y esta palabra canon, el canon de la Escritura, no es otra cosa que la lista de los libros que fueron finalmente aceptados, que son los 66 libros, en el caso de nosotros, los evangélicos protestantes, porque hay otros grupos religiosos que admiten mucho más libros en sus maneras de enseñar, ¿verdad? Y que los han aceptado como libros también inspirados. Pero para nosotros, los evangélicos, los cristianos, nosotros tenemos esos 66 libros como los libros inspirados. A los que no pasaron la prueba, porque todos fueron sometidos a esta prueba, los que no pasaron la prueba son los que nosotros hoy conocemos como los apócrifos. Lo que quiere decir apócrifos es que no están divinamente inspirados, que tienen una apariencia de ser libros religiosos, pero no contienen ninguna verdad que sea necesaria para nosotros entender el camino del Señor y obtener la salvación. También en algunas Biblias se reconocen como los deuterocanónicos. En muchas Biblias católicas se conocen como los deuterocanónicos, porque no reflejaron ser verdaderamente inspirados. Y eran sospechosos muchos de ellos de contener mensajes que no eran apropiados para la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que estos libros, que si usted los lee usted se va a perder, o que si usted los lee se va a confundir. No, porque la diferencia entre los verdaderos libros y estos es tan amplia que uno va a descubrir rápidamente que realmente no están escritos y no causan la misma impresión que los 66 libros autorizados en el canon autorizado de la iglesia. No te vas a perder si los lees, porque algunos tienen algún material histórico que quizás para las personas que estudian un poquito más formalmente el asunto de la Biblia deben conocerlo, porque son partes de utilidad histórica, pero no tienen utilidad espiritual. Pero una vez se cerró el canon, que se aceptaron los 66 libros, no se aceptó más ningún otro libro. Amén. Y yo voy a dejar la discusión hasta aquí. En esta noche, si hubiese la necesidad de continuar el otro domingo, ¿verdad? Ustedes me pueden escribir, amén, sobre lo que queramos seguir estudiando. Amén.
Gloria al Señor. Algunos hermanos que nos han escrito, quiero reconocerles. Amén. Aunque tengo a mi hermano que está saludando a los hermanos, hermano Francisco Villalobos, está con nosotros, hermano Francisco, Dios le bendiga. Él es el director de la emisora Radio Maravilla, la que aparece o la que ustedes la pueden encontrar a través de la internet. Ellos transmiten por la internet el ministerio de Radio Maravilla. Saludos, hermano Francisco. Amén. Hermano Jimmy Colón, saludos, Dios le bendiga. Sofía Minguela, Dios te bendiga. Amén. El hermano Guillermo Yantín, Dios les bendiga. Qué bueno, hermana Yuli Marín, Dios te bendiga. Mi hermano Reinaldo Ortiz, amén, Dios me los bendiga. Sí, estoy celebrando, esta noche estoy celebrando la Biblia, la palabra de Dios. Saludos a Nancy Castro, amén. Estos hermanos, muchos ya yo los había saludado. Qué bueno que están con nosotros, hermano William Feliciano, Dios te bendiga, William. Saludos a Sofía, amén. Juan Luis Díaz, creo que lo había saludado, amén. Qué bueno que están con nosotros. Madeline Arce, Dios te bendiga, amén. Gloria al Señor. Estamos, hermanos, contentos. Quiero en este momento, por todos los hermanos que están con nosotros, vamos a ver si les enseñamos, los hermanos que pues se pudieron retratar, nos enviaron la foto con la Biblia en la mano. Habíamos pedido a los hermanos que nos enviaran un retrato con la Biblia en la mano. Hay muchos hermanos, vamos a verlos cuando producción quiera. Ahí tenemos a la hermana Abigail Torres. Saludos a Abigail, mi cuñada, desde Santa Isabel con su Biblia. Amén. Ahí está mi nieta y su esposo, Carolyn Santiago y Gustavo Merz. Oiga, qué lindo se ven ahí con la palabra de Dios en la mano. Saludos. Y esta foto está bien linda. Quiero detenerme aquí, hermano Pastor Ignacio Ortiz y su esposa, la hermana Evelyn Coriano, pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía en Comerío. Nos ha enviado una foto de la congregación, cada uno con su Biblia, hasta los niños. Saludos a los hermano Ignacio y a su esposa y a toda la congregación de la Iglesia de Dios de la Profecía. Se ven hermosos celebrando ahí el día de la Biblia. Gracias, hermano Pastor Ignacio. Amén. Amén. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Ahí está nuestro hermano José Rolón y su nieta Verónica con su Biblia, con su espada ahí en la mano, celebrando el día de la Biblia. Amén. Vamos a ver, seguimos teniendo algunos hermanos que nos han enviado su foto. La hermana Nancy, la cuñada, nos envió la Biblia. En este caso ella no nos envió la foto, pero esa es mi cuñada, Nancy Castro, con su hermosa Biblia. Saludos, Nancy, saludos a Tito y a toda la familia. Amén. Seguimos viendo por aquí a la hermana Neisa González. Esa es su foto celebrando el día de la Biblia. Amén. Ahí está ella leyendo la Biblia. La hermana Yuli Marín también nos envió la Biblia, no nos envió su foto, pero dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermana Yuli. Y gracias a todos los que enviaron sus fotos. Vamos a ver quién más tenemos aquí. Ahí está nuestro director técnico, el autor de ese video hermoso que ustedes vieron, mi hijo, José Raúl Ortiz Jr., con la Biblia ahí abierta. Amén. Qué bueno. A ese ustedes no lo conocen. Ese es su servidor con su Biblia. Esta Biblia es la nueva, la que compré para este día. Amén. Esa que tengo ahí en la foto es tremenda Biblia. Así que yo tengo unas Biblias también que son para escribirlas, para hacer anotaciones. Yo
yo les recomiendo a usted que tenga su Biblia de hacer anotaciones, ¿verdad? Cuando usted oye un mensaje bonito, que le llega al corazón, cuando usted escucha una clase de escuela bíblica que le llega, usted tenga una Biblia para escribirla, para hacerle notas, aunque tenga otra, ¿verdad?, más formal para leerla en la iglesia. ¿Tenemos alguien más? Bueno, a los hermanos que se ha olvidado, si me la quieren enviar para la otra semana, pues los podemos poner, me la envían con su Biblia ahí en la mano y nosotros las vamos a poner. ¿Se terminaron? Amén. Estos hermanos fueron los que nos enviaron las fotos con ellos celebrando la Biblia. Muchas gracias a todos. La iglesia, no sé si ya les dije este anuncio, el 9º aniversario de la iglesia Centro de Alabanza y Adoración Adonai en Urbanización El Rosario celebraron recientemente su 9º aniversario. Creo que sí, que lo había dicho. Pastores, la hermana Noemí Nazario y su esposo, el hermano Ángel Rodríguez. Amén. Qué bueno. Y los hermanos que nos enviaron la asignación en esta semana fueron David Velázquez, Abigail Torres, Neisa González, Ignacio Ortiz y Emilio Pavón. Qué bueno, hermanos, haberles tenido en esta noche. Queremos repetir el video para que si alguno no lo pudo ver, lo vamos a repetir en este momento. Entonces hacemos la oración final por todos los hermanos que han pedido la oración. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quiero añadir en la lista de los hermanos que nos enviaron la asignación, quiero añadir a mi cuñada Nancy Castro. Nancy fue realmente la primera hermana que nos envió la asignación de esta semana. Así que saludos a todos. Ese video lo ha producido mi hijo José Raúl Ortiz Torres, y nos han cooperado con algunas partes de videos el hermano Ignacio, Pastor Ignacio Ortiz, y el hermano Guillermo Yantín. Hay unos pedacitos ahí de sus videos que los usamos con el permiso de ellos, pero quedó muy, muy hermoso. Amén. Hay algunas peticiones de oración. La hermana Madeline Arce, la hermana Sofía Minguela pidió oración por su nieta Yarilix, que fue operada de la columna vertebral. Amén. Oramos por esos hermanos, oramos por todos los que han estado en la sintonía. Les esperamos el próximo domingo
para seguir uniéndonos en este esfuerzo de inspirarnos para leer y estudiar la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos celebrado que tu palabra está con nosotros. Hemos celebrado que hemos recibido de parte de ti ese pacto de gracia, que por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos has prometido vida eterna y salvación. Gracias por los hermanos que han llamado. Te pedimos por Madeline, te pedimos por la nieta de la hermana Sofía, por Yarilix, para que tú pongas tu mano poderosa, Señor, y por todos los hermanos que se han conectado en esta noche. Gracias porque ellos han compartido de su tiempo con nosotros y hemos analizado algunos datos de tu palabra que es importante conocer para saber cuál es el libro que nosotros usamos como nuestra guía, Señor, como nuestra lámpara y como nuestra luz. Gracias por todos los hermanos que han de alguna manera cooperado, ¿verdad?, y participado en la celebración de este día de la Biblia. Gracias por la compañía de ellos y por haberse conectado. El próximo domingo esperamos estar nuevamente juntos para bendecir tu nombre y estudiar tu palabra. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Les espero el próximo domingo, así que comparta esta bendición con algún hermano, con algún vecino o con algún compañero de trabajo. Dios les bendiga. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Ha llegado la hora de la escuela bíblica virtual. Esta ha sido una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, traída a ustedes a través de Facebook Live por el Ministerio Correos para el Alma. Visítanos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/correosparaelalma.com. Hasta el próximo domingo, a la misma hora. Bendiciones. Escuela Bíblica Virtual.